Hola. Amigos, espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 6 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Sé que a muchos les gustaría que pasara a los más importante y esto, que Goku dejara esa línea de tiempo y vaya al pasado. Sin embargo, como ya he dicho antes, no creo que sea lo mejor dejar las cosas así y que a Goku de pronto le llegue la idea de la nada. No, me gustaría que esta idea sea algo que le llegue de una forma orgánica y que él mismo no piense las cosas correctamente y, esto es algo que se va a dar luego de cierto suceso. Y sí, digamos que podría simplemente saltarme tal cosa y pasar a lo que ha de ser más importante o interesante, pero deseo que las cosas no solo tengan su explicación, sino que respetar las propias reglas que pondré en la historia así como las propias de la historia. De hecho, esto mismo va a llevar que para el final de la historia, por no ser parte de esa línea de tiempo tenga que tomar una decisión que de cierta forma irá contra lo que desea, contra lo mismo por lo cual dejo su línea de tiempo original. Por lo tanto, de dejar las cosas de esa forma solo para saltar a la parte donde va a otra línea de tiempo ubicada en el pasado no encajaría con lo deseo tanto con el desarrollo que quiero darle como por el final. En todo caso, tengo que desarrollar esta parte antes de llegar a ese punto, pero no va a ser mucho. Por otra parte, en este cap, algunos otros de más adelante estaba un poco subido de todo, este en particular luego de que Goku deja a Gohan, se quedara esta parte subida de tono. Por tanto, si eres de los que no les gusta esto o no estar dentro de los 18 en adelante, solo salta esa parte, esos pocos minutos. En el cap siguiente si bien no se continuará esa parte subida de tono, sí se resolverá ese inconveniente. Sí, que se salten eso no afecta tanto el entendimiento de la historia a este punto, pero sí es cierto que esta parte tendrá un fuerte impacto en Goku. En todo caso, como les comenté antes, pueden saltar esta parte y no habrá problema alguno con esto y más teniendo en cuenta que se va a terminar resolviendo en el cap siguiente. De nuevo, si no están dentro de los 18, podrían saltar esa parte. Sea como sea, a partir de este cap como les comenté antes haré que Goku disfrute un poco de su mortalidad, que experimente cosas que no ha experimentado por estar enfocado en las peleas y así mismo mientras esto pase, resolveré esa trama de Gohan, de Goten. Bueno, pueden dejarme saber su opinión del cap, el dibujo. Una nueva vida. Capítulo 6. Una buena idea. Mi padre, dijo el adulto Gohan un tanto sorprendido y más por el hecho que tendría que hablar con el hombre sobre eso. No podía decir si lo conocía o no. Sin embargo, tenía que pasar de una forma u otra. Lo sabía. Así que, no podría molestarse o bien tratar de escapar. No, eso era algo que no podría hacer. Era su deber como hijo mayor poner al tanto al hombre de las cosas en caso de que no lo haya hecho todavía. La verdad, le gustaría que el hombre ya lo conociera. Sería más fácil dado el hecho que solo debería de responder a las más que claras preguntas que podía tener el hombre. ¿Por qué lo hizo? Pero si no lo sabía debería de contarle todo y eso podría ser algo complicado, no por el hecho de que podía hacerlo, sino que desconocía cómo su padre iba a tomarlo. Era de su conocimiento que su padre si bien no era demasiado abierto con sus sentimientos. Diablos, casi el hombre daba a pensar que no le importaba una mierda lo que pasara con sus seres queridos. Sin embargo, él sabía que no era de esa forma. No, al hombre le importaban las personas y en especial los que estaban a su lado. Recordaba esa vez en Namekusei. El hombre se había enfurecido tanto con Freezer con lo que había hecho con su amigo de la infancia y con ello había logrado obtener esa prácticamente extinta transformación que su raza tenía. Así que, tenía bastante claro que el hombre sí sentía apego hacia las personas con las que convivían. Además, el hecho que Vegeta le dijera lo que pasó esa vez en los acontecimientos de Majin Buu sobre lo que había pasado en el futuro, era algo que lo había convencido mucho más. Sí, pues había estado en el torneo de las artes marciales e intentó hacer que su padre no peleara con él. Sin embargo, el hombre no estaba contento y esa vez, incluso había tenido miedo del hombre. Sí, pues no era para nada común ver al hombre tan molesto que se notaba que deseaba terminar con la vida de alguien en ese momento.
Había sido ese hombre que en tanto en bien de mostrarle su fallo, su vergüenza, su inutilidad en más de una ocasión en su reunión había dejado claro lo inútil que era para el tipo de situación en la que estaban en ese momento. Sí, bien Vegeta le había dicho que su poder había disminuido bastante dado al hecho que no había entrenado en 7 años. Sin embargo, su padre era diferente, en esos años su padre había entrenado y entrenado. Si intentaba detener el hombre y él mismo hubiera decidido hacerlo a un lado de una forma no muy agradable. No iba a estar bien, y se dio cuenta que no estuvo muy equivocado cuando más adelante el hombre mostró todo su poder en la pelea con el hombre pequeño. Por suerte, tal vez como el hombre dijo para ese momento el hombre ya se había dado cuenta que la mujer estaba bien, pues posiblemente hubiera golpeado muy gravemente al hombre pequeño en el momento de su lucha esa vez. Bueno, él mismo lo había dicho hace unos años cuando su madre los había reunido para contarles lo que iba a hacer con su vida desde ese momento. Como sus acciones demostraron, no estaba intentando convencer a la mujer de creer sus palabras o al menos, hacerle ver que no estaba muy de acuerdo con lo que pensaban. Sin embargo, también le había contado lo de Zamasu. Era impresionante lo que había pasado en ese momento, de verdad. No se había imaginado que había pasado tales cosas y el hecho que su padre actuara de esa forma era algo que le había gustado escuchar. ¿Cómo no podría? El hombre había estado por mucho tiempo lejos de él y si bien, por eso no iba a decir que el hombre no lo quería como un hijo, no iba a negar que el hecho que estuviera por tanto tiempo lejos de él, de ellos, de su familia, era algo que creaba un desapego muy grande y en situaciones como esa, era muy probable que no reaccionara de esa forma. Ciertamente, era de su conocimiento que su padre no era alguien que simplemente podría olvidarse de las personas importantes para él. Claro, podría ser desatento, pero no por eso era que el hombre no le importaba en lo más mínimo los amigos, la familia. Consideraba que su madre pudo estar equivocada en ese hecho, en la parte que era muy injusto que fuera ella que pusiera todo su empeño en la relación, era algo que apoyaba en cierto modo. Al fin de cuentas, se había dado cuenta cuánto tiempo su madre había estado sola y si bien no fue el principal problema dado a los acontecimientos en el momento, así como su propia culpabilidad por su falta de acción, más adelante el hombre tuvo la oportunidad de cambiar al menos un poco las cosas. De nuevo, las cosas se habían presentado, pero tampoco podría hacer algo al respecto. No lo había hecho y las cosas habían llegado a estar de esa forma. Era de su conocimiento el esfuerzo tan grande que estaba haciendo su padre para mantenerlos a salvo de los peligros que pueden haber en el universo. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que había expuesto su madre en esa ocasión teniendo como protagonista a Vegeta, está claro que su descontento estaba muy justificado. Al menos, en la parte sobre lo sola, desatendida, el desapego que tenía hacia ella dado al hecho de la forma poco amorosa en la cual terminaron juntos. Cierto, fue una total mierda teniendo en cuenta que la mujer era que había estado detrás de su padre, se podía pensar que la mujer tenía sus razones para pensar de esa forma y la verdad, incluso luego de conocer cómo había pasado todo, tuvo un poco de duda, pero lo que Vegeta le había contado le hizo ver las cosas muy diferentes, de verdad. Gohan dejó sus pensamientos a un lado cuando su padre se hizo presente en la habitación, el hombre le sonrió en la misma forma que siempre lo había hecho desde que tenía memoria. Gohan, ¿cómo estás? Preguntó el Saiyajin enérgicamente mientras miraba a su hijo a quien por desgracia no había tenido la oportunidad de ver crecer como había llegado a desear en algún momento. La verdad, una parte de eso era por el hecho de saber que el chico tenía un potencial increíble y como había comprobado en la habitación del tiempo, podría ser un oponente de entrenamiento formidable a la vez que un rival. Gohan se levantó tan rápido como pudo de la silla mientras miraba al hombre y le devolvió la sonrisa a la vez que se acercaba al hombre. Padre, dijo mientras caminaba al frente del hombre donde se detuvo y le dio un abrazo al hombre, el mismo se prolongó por unos segundos antes de que cada uno volviera a su posición. Bueno, ya los dejaré, dijo Videl a sabiendas que tenían que hablar de muchas cosas y ella, si bien no estorbaría. Debería de darle su espacio para que hablaran de padre a hijo. Ambos Saiyajines miraron a la mujer quien con media vuelta salió de la habitación. Una vez fuera se dio la vuelta y los miró. En dado caso que necesiten algo, ya saben. Pueden llamar, dijo con una sonrisa en sus labios. Claro, lo haré,
dijo Gohan y su esposa cerró la puerta. Con eso el Saiyajin volvió la mirada a su padre. Entonces, ¿cómo te fue en tu entrenamiento, padre? Preguntó y mirando a un sofá que había en la habitación, camino hacia donde se encontraba. El padre, no mayor al chico en estatura y aparente edad. Al menos visiblemente caminó detrás de su hijo a quien vio tomar asiento. Estuvo bastante bien, he aumentado mi poder bastante, dijo a la vez que se detenía enfrente del sofá y tomó asiento. Era claro que su hijo no podría sentirlo y es que, no todo el tiempo iba a ir por ahí con su poder al máximo. No había necesidad para ello. Particularmente en mi estado normal, ya sabes. Así podría ser más fuerte en mis transformaciones, dijo Goku antes de hacer silencio por unos segundos. Gohan por su parte asintió a las palabras de su padre. Era de su conocimiento que así funcionaban las cosas. Al entrenar el estado base al transformarse podrían ser mucho más fuerte de lo que era. Además, tuve un avance bastante bueno en el control de mi transformación de Super Saiyajin Dios Azul a la vez que mejoraba bastante mi control de mis emociones en el Ultra Instinto, dijo a sabiendas del buen avance que había obtenido en los entrenamientos que había tenido en estos años. Estaba bastante contento con los resultados que había obtenido. Como no podría, el poder que tenía en su tercera forma en su estado de Super Saiyajin en el momento que había tomado como su objetivo a conseguir, era increíble. Podría decir que sin problema superaba casi 3 veces el poder que Trunks tenía en su Super Saiyajin 2 aquella vez cuando regresó a su línea de tiempo. Y sí, en un principio el chico del futuro era más fuerte que él en esa forma, pero luego de esos sucesos relacionados con el joven del tiempo, había aumentado su poder lo suficiente para que esa forma sea mucho más fuerte de lo cual el chico lo era. En todo caso, eso era mucho poder teniendo en cuenta que en este momento era 3 veces más fuerte que eso en su estado base, eso era algo por lo cual sentirse bastante bien. Por otra parte, también había mejorado otras cosas que al menos dicho con palabras no iba a tener el mismo efecto que llevarlo a la práctica, también. Aprendí algunas cosas interesantes, dices alguien que tiene bastante conocimiento y asimismo una considerable facilidad para comprender, dijo pensativamente mientras recordaba al ángel. Aunque bueno, siendo alguien que tiene tantos años de vida no es para menos, añadió antes de sonreír ligeramente a su hijo. Ya veo, sí, creo que con tanto tiempo de vida debería de conocer mucho sobre el universo y la vida en él. Al fin de cuentas, es parte de su trabajo, dijo Gohan recordando las veces en la cual había visto a la deidad buscar información almacenada o simplemente que desconocía totalmente, en su báculo. Así que era de su conocimiento que la deidad tenía bastantes conocimientos y acceso a toda la información que había en el universo. Una idea llegó a su cabeza al pensar eso. Era posible que de poder preguntarle al ángel algunas de las cosas que había por resolver en su planeta, podría darle la respuesta. Teniendo en cuenta que era alguien que tenía tanto conocimiento debería de ser así y más si podía preguntarle al báculo que tenía. Las palabras de su padre lo sacaron de sus pensamientos. Me gustaría mucho que prestaras atención a tu entrenamiento, dijo el Saiyajin puro y ante eso su hijo desvió ligeramente la mirada. Sabía eso, tenía la sangre guerrera corriendo por sus venas con un inmenso potencial dicho por su padre, recordado por el rival del mismo y comprobado por sí mismo. Con todo ese potencial que tenía podría lograr hacerse fuerte mucho más rápido de lo que su padre. Su rival podría y superarlos le costaría mucho menos tiempo del cual se tomaron para llegar a ser tan fuertes como lo eran en este momento. Sin embargo, no tenía tiempo para tal cosa. Además, no era alguien que le gustaban mucho las peleas. A diferencia de su padre, el rival del hombre era más un terrícola que un Saiyajin, no podía evitarlo, le gustaba en demasía la vida de tranquilidad como la estaba llevando. Lastimosamente para él, como un humano no podría proteger la Tierra, a sus seres queridos de los peligros que habían escondidos en el universo. Sin embargo, prefería ignorar tal cosa y brindarles el deber a otros mientras él desperdiciaba su potencial por estar sumido en la paz, la tranquilidad y la complacencia que bien daba lástima. Para el idiota, más tarde que temprano iba a tener que darse cuenta que su elección era una breve y absolutamente mala acción que le costaría bastante en el futuro. Sin embargo, por el momento todo estaba bien y así iba a continuar.
Mira, Gohan miró al hombre al escucharlo hablar. Sé que no te gusta mucho pelear, pero no todo el tiempo se puede dar la espalda a los problemas. En algún momento no será necesario lo que descubras dentro de este lugar, lo que tengas en la cabeza. Solo importará el poder que se tenga para poder enfrentar la amenaza y si no lo tienes, entonces, no vas a salir bien. Era algo que conocía bien. Durante los eventos de Majin Buu había tenido que enfrentarse con el Rey de las Tinieblas. El Rey de las Tinieblas había logrado que Krillin, Piccolo se volvieran piedra y para lograr devolverlos a la normalidad necesitaba derrotarlo. Era cierto que continuaba siendo fuerte en el momento. Sin embargo, estaba muy lejos de poder tener el mismo poder que había tenido en años atrás, además había olvidado cómo pelear, su padre. El rival del hombre se lo había dicho bastante claro una vez que tras si bien luchar con el Rey de las Tinieblas, no fue capaz de poder vencerlo. No perdió dado al hecho que no era fuerte. No pudo derrotar al hombre en esa oportunidad y por ello, sus amigos habían tenido que quedarse transformados en piedra. Vegeta no había parado de decirle lo inútil que era. Así como hasta ahora, considerarlo como una desgracia. Un desperdicio de la sangre guerrera que tenía en sus venas. Así que, era de su conocimiento que había razón en lo que el hombre le estaba diciendo, pero no era lo que deseaba hacer. Estaba muy contento y complacido con lo que había logrado hasta este momento. No creo que haga falta, quiero decir. Vegeta y tú son muy fuertes y podrían resolver las cosas, en cierto modo, las cosas eran de esa forma. Vegeta, él no iba a dejar que le pasara algo a la Tierra si podrían evitarlo. Sin embargo, no iban a estar vivos para siempre. Claro, tendrían una larga vida de forma natural. Sin embargo, en la pelea no se puede decir si podría continuar viviendo luego de la misma. Al menos si no se era lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, que el chico creciera en su fuerza era algo necesario no solo para que él mismo pueda ser más fuerte, sino para que también pudiera ayudarlos en algún momento. En el torneo del poder hubieron muchos oponentes fuertes y si bien no iba a decir que uno de ellos iba a cambiar de universo para atemorizar al suyo. No por eso podría dejar de tener en su mente que el universo era grande y hoy o mañana podría haber una amenaza con la cual no simplemente Vegeta y él iban a poder dominar sin problemas. No, el universo era demasiado grande, pero era peor lo que en él podría esconderse. De eso no tenía ninguna duda. Que el chico estuviera pensando que no era necesario que aumentara su poder para ayudarse a sí mismo, a la Tierra en dado caso de necesitarlo, era algo desconcertante. De verdad. Se había esforzado tanto por proteger a la Tierra y a todos los que en ella vivían, pensaba que el chico debería de continuar haciéndolo y si bien no participar en todas las peleas, debería de hacerse fuerte para que continuara estando preparado y de esa forma lidiar con las amenazas. Sin embargo, él no lo creía de esa forma. Era decepcionante de verdad y más teniendo en cuenta que él era una de las pocas personas en el planeta que se había dado cuenta de todo lo que habían tenido que pasar hasta este momento. Bueno, no podría hacer nada. Si el chico no deseaba ser más fuerte y proteger la Tierra, a su familia no podría obligarlo, no luego de lo que todos habían vivido, no luego de que él mismo conociera de primera mano lo que en el futuro de Trunks se había vivido por no haber nadie lo suficientemente fuerte. No luego de todo lo que el chico conocía, eso era imposible. El único que tenía el poder para cambiar las cosas era él mismo, no tenía ninguna duda de ello. Además, tengo trabajo que hacer. Hay muchas cosas que deberían de ser resueltas, dijo Gohan, cosa que hizo que el Saiyajin puro saliera de su pensamiento. Goku le sonrió al hombre delante de él. Tienes razón, dijo, era de su conocimiento que no era de esa forma. Sin embargo, si era lo que su hijo pensaba aún y con todo lo que habían pasado hasta ese momento, eso era su problema. Él era el tonto. Al fin de cuentas, no tenía ningún logro académico, un trabajo siquiera. Así que, ¿por qué debería de decirle al chico que era lo mejor para él? Era una tontería. Recordando a lo que había venido, decidió dejar ese tema a un lado y pasar a lo que le importaba. He pensado mucho en algunas cosas, dijo dando a entender a su hijo que el tema de conversación no iba a ser el mismo. Ahora que mis entrenamientos continuaran en la Tierra, necesitaré obtener un trabajo.
Tu madre no me dejara de decir que consiga uno. Gohan abrió los ojos en clara señal de sorpresa. No se había estado esperando tal cosa. No, era de su conocimiento que el hombre estaba más cerca de poder pedirle un deseo a las esferas del dragón para poder conseguir dinero que trabajar, y más teniendo en cuenta lo necesario para obtenerlo. De eso no tenía ninguna duda. Por otra parte, estaba lo que el hombre había dicho sobre su madre. El hombre no conocía qué era de la mujer en estos momentos. No, era muy posible que el nombre hubiera llegado muy recientemente al planeta, o al menos, eso podría entender de lo que había dicho. Al fin de cuentas, de haber sido diferente, el hombre le había hablado de algo diferente. Sin embargo, no era de esa forma. No, el hombre pensaba que su madre estaba con Goten en la casa. Pero no era así, el lugar estaba vacío desde hace casi más de 2 años y 2 meses exactamente. Así que, conocía bastante bien que no era eso. Claro, teniendo en cuenta que muy posiblemente de haber conocido de las cosas, o más aún, si el hombre utilizara su habilidad para sentir el ki, ya a estos momentos tuviera el conocimiento, o al menos no estuviera pensando en esto. Por suerte no lo había hecho dado a como era. Por otro lado, no debería de ser algo por lo cual pudiera sorprenderse, y menos teniendo en cuenta que había estado haciendo el hombre y por qué periodo de tiempo. Sin embargo, el hecho que el hombre haya dicho que iba a continuar sus entrenamientos en la Tierra y necesitaría un trabajo, era algo bastante sorprendente de verdad. Al menos esto era de pensar dado a lo dicho por el hombre. No se había esperado tal cosa por nada del mundo de verdad. Por eso he venido mucho antes de ir con tu madre. Sé que es algo importante, no solo para ella, sino que es un deber que tengo. Como esposo, como padre, ahora sí que estaba sorprendido. Con lo despreocupado que era su padre y lo desatento sobre esas cosas, jamás en su vida había esperado escuchar esas palabras de la boca de su padre. Claro, era de su conocimiento que el hombre no era estúpido. No, el hombre era muy inteligente, pero dado a su naturaleza, la crianza que había tenido, que el hombre no le diera importancia a esas cosas, que no se sintiera muy apegado a la vida y responsabilidades que una persona normal debería de tener. Ahora, sin embargo, el hombre estaba hablando de hacer esas cosas. De nuevo, como había dicho el hombre, era una responsabilidad que tenía con su madre, con su hermano. Sin embargo, eso era algo que para nada iba con el hombre. La verdad, recordaba que cuando era pequeño el hombre en más de una ocasión se había mostrado de acuerdo con el hecho de que hiciera sus cosas que lo iban a encaminar a un futuro como el cual estaba teniendo en este momento, pero eso no era algo propio de él. No, elegía más idear algo a fin de poder sobornar a su madre de una u otra forma para que lo dejara entrenar. El pensamiento lo hizo sonreír ligeramente. Habían ocasiones que fueron algo bastante graciosas, y más por el hecho de la reacción de su madre cuando su padre le daba la razón. Por otra parte, ahora conocía la razón por la cual su padre había venido a su casa antes de ir a cualquier otro lugar. Tenía un poco de sentido, era una de las pocas personas en el mundo que le podrían brindar información al hombre sobre qué podría hacer sin que pensara que el hombre tenía un tanto de retraso mental. Sí, pues el hombre era un adulto, él dado a ello debería de conocer al menos alguno de los empleos que podría obtener dado sus habilidades, conocimientos y logros académicos. Sin embargo, las personas no conocían sobre su padre, quien apenas conocía lo básico, e incluso entonces podría ser considerablemente terrible en eso. Así que, era de su conocimiento que podrían pensar que el hombre estaba muy mal de su cabeza de hacer esa pregunta a cualquier persona. Podría entender el hecho de que viniera a él, pero el hecho de que conociera que ya antes había estado trabajando como agricultor, le ponía un poco en duda sobre el por qué el hombre había venido a él. Al fin de cuentas, era un trabajo donde se podría ganar bastante dinero y el hombre lo había estado haciendo bastante bien. Diablos, recordaba que había más de una docena de mercaderes que esperaban por los productos de su padre. Así que, era curioso el hecho que el hombre viniera a preguntarle sobre algunas ocupaciones que pudiera desempeñar. Antes de que el hombre continuara hablando, decidió preguntarle al respecto. ¿Qué pasa con el negocio de la agricultura? Preguntó curiosamente mientras miraba al hombre. Bueno, es que como sabes, se necesita de un tiempo para que las siembras puedan dar los frutos.
En ese tiempo se puede intentar conseguir prospectos a los cuales vender los productos, pero es mucho tiempo y eso sin contar la cantidad de dinero que puedo hacer al venderlos. Es más que posible que pueda terminarse antes de estar a mitad de tiempo para la siguiente cosecha. Por ello creo pertinente obtener algo más estable. Ya sabes, dijo a sabiendas que su hijo podría comprenderlo bastante bien. Al fin de cuentas, hasta donde conocía él debería de recibir una paga mensual. Al menos eso recordaba que se le había dicho hace un tiempo. Lo que le había dicho su padre era muy cierto, vender las cosechas si bien le dejaba bastante dinero con lo que el hombre consumía de alimentos, así como el hecho de tener que comprar una y otras cosas para la casa era algo que terminaría con todo el dinero conseguido antes de que las cosechas pudieran volver a darse. Además, ese trabajo si bien dejaba bastante dinero, era de prestarle bastante atención al cuidado y tratamiento de la siembra. Eso ya hacía que se deba de tomar dinero de la venta para ello. Así que, podría entender el por qué el hombre lo decía y lo veía bastante bien, de verdad. Diablos, incluso era como un sueño todo lo que estaba escuchando del hombre en este momento. Sin embargo, las cosas iban a continuar de esa forma. No por su padre. No, el hombre al parecer estaba muy decidido a hacer tal cosa y más teniendo en cuenta que le había dicho que iba a continuar su entrenamiento en la tierra. ¿Por cuánto tiempo sería? No tenía la menor idea. Sin embargo, si debería de tomar que Vegeta había estado más de 2 años en la tierra entrenando, era posible que su padre pudiera hacerlo igual. Bueno, no era como que podía decir que Vegeta iba a ir a entrenar con Whis. Sin embargo, la rivalidad que el hombre tenía con su padre era muy grande y no iba a dejar pasar por nada en la vida la oportunidad de poder lograr ser tan fuerte como lo era el hombre. Así que, podría darse la oportunidad de pensar en que el hombre iba a tomar un entrenamiento igual de largo, al menos podría pensar en tal cosa dado a lo que conocía. Las palabras de su padre lo sacaron de sus pensamientos. No sé cuántos trabajos puede haber en los cuales pueda ganar una cantidad considerable de dinero y de una forma constante, por eso vine, dijo Goku antes de rascar la parte trasera de su cabeza. Has tenido la oportunidad de formar parte de los terrícolas por más tiempo de lo que yo he podido, dijo mientras recordaba las palabras de Whis. Ciertamente, se había mantenido cerca de los terrícolas, pero de la misma forma se había alejado tanto de ellos que bien no podría conocer su historia hasta este momento. Sí, tenía el conocimiento que eso se enseñaba en la escuela y no había asistido. Su abuelo Gohan se había encargado de enseñarle la poca educación que tenía y el resto era tan limitada que apenas podría llegar a relacionarse con los terrícolas. Diablos, de no ser por el hecho que había tenido que salir de las montañas Paos dado a la visita de Bulma esa vez. Ahora mismo no fuera más que un salvaje. Es más, asimismo la chica lo había considerado por el hecho de ser alguien que no tenía ningún tipo de relación con otros terrícolas, con las otras cosas que había allá afuera. Por suerte, había logrado dejar su ignorancia detrás. Al menos un poco y había aprendido bastantes cosas con el paso del tiempo. La verdad, no sabía qué responder. Por un lado tenía bastante claro que debería de decirle a su padre lo que había decidido su madre y con ello el hombre podría decidir de mejor forma qué era lo que pretendía hacer ya que su madre había decidido tomar un camino, alejado de él. Por otro lado, lo que su padre le estaba diciendo era algo que si bien, no podía solucionar del todo las cosas y podría hacer que el hombre continuara su vida con una terrícola normal. Bueno, al menos que tuviera un trabajo con el cual pudiera conseguir su propio dinero y así, permitirse poder disfrutar de tanta comida como pudiera. Sí, pues era de su conocimiento que al hombre le gustaba comer bastante y bien podría gastar el dinero en eso. Bueno, no era como que el hombre iba a ahogar sus penas en eso si no continuaba en una relación con su madre. Aún así, el hombre al menos podría tener trabajo como cualquier persona y quién sabe, podría llegar a ser una vida en la tierra. El hombre no era más viejo que él, al menos en apariencia y cualquier mujer joven podría tener la oportunidad de estar con él. Además, era de su conocimiento que los hombres de buen físico y fuertes atraían muchas chicas. Recordaba que por lo mismo su esposa le pedía que usara camisas un tanto holgadas que no le permitieran poder mostrar demasiado su físico.
Su padre no tendría que pasar por lo mismo que él y posiblemente podría lograr tener a alguien con quien estar, de eso no tenía ninguna duda. Eso sí, esta vez no debería de haber ninguna equivocación por parte de ninguno en los sentimientos que tenían el uno al otro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Preguntó el Saiyajin de raza pura esperando obtener alguna recomendación de su aparentemente sorprendido hijo. La verdad, no podría ser diferente. No, era de su conocimiento que el chico, su esposa jamás lo habían visto tan serio con respecto al hecho de tener un trabajo. Diablos, hace unos años había tenido un trabajo como seguridad. Solo eran unos pocos días como seguridad de un evento y no había soportado continuar hasta el final. Lo había dejado y había perdido la oportunidad de ganar una buena suma de dinero. Iban a ser casi 20,000 cenis. Eso era mucho dinero para un trabajo de unos pocos días y algunas horas. Sin embargo, para él fue todo un martirio hacer tal cosa y más con el molesto traje que había tenido en ese momento, era tan malditamente incómodo que le había quitado las mangas largas. Bueno, en primer lugar sus fuertes músculos terminaron rompiendo el traje. Aún así, había terminado de remodelarlo a una mejor forma más cómoda. Teniendo en cuenta lo que había pasado esa vez, otras veces con respecto a un trabajo que el chico estuviera tan sorprendido no era algo que estaba fuera de lugar. Bueno, no tenía la menor idea de qué decir. Todo esto lo había tomado por sorpresa y el hombre particularmente entusiasmado por algo que no le había gustado hacer nunca en la vida, hacía que su proceso de pensamiento al menos para poder decir algo sobre lo que deseaba fuera complicado, y que decir sobre lo importante que era tocar el tema de su madre. Eso ya en este momento era casi imposible de hacer, de verdad. Está claro que no puedo hacer lo que haces, dijo Goku sacando de sus pensamientos a Gohan que miró al hombre un tanto sorprendido por lo que había dicho. La verdad, no era algo para sorprenderse lo que el hombre había dicho y más teniendo en cuenta que posiblemente el hombre apenas conocía lo básico para entender las diferentes cosas. Pero que el hombre al menos pensara en la posibilidad de poder hacer tal cosa, era algo un tanto inesperado. La verdad, no pensaba que el hombre era incapaz de poder aprender lo necesario para lograr desempeñar su posición. No, él podría hacerlo, pero tendría que estudiar bastante y si al hombre ya le costaba trabajar, estudiar iba a ser algo imposible para él. Pero sé que hay que estudiar bastante para ello. No creo que podría lograr hacer tal cosa muy pronto. Aunque bueno, Whis puede enviarme a esa dimensión y puedo aprender todo lo que sabes y mucho más en solo unos meses. Sin embargo, eso podría ser muy aburrido, dijo Goku a la vez que se llevaba una mano a su barbilla. La verdad valía la pena. Era alguien que no tenía demasiados conocimientos sobre las cosas y regularmente era tratado como un tonto que solo se interesaba por las peleas. Sin embargo, en las peleas era muy diferente. En las peleas era reconocido como alguien demasiado hábil. Tanto así que los dioses lo habían reconocido como alguien de cuidado. Lastimosamente, al lado en el cual estaba pensando estaba muy lejos de la vida de un terrícola o al menos, de la historia del planeta, de sus descubrimientos entre otras cosas importantes que personas comunes conocían bastante bien a diferencia de él. Diablos, en este momento estaba pidiendo que le diga algo al respecto sobre lo que deseaba saber y eso, era para cuántos empleos podría aplicar cuando sus logros académicos y habilidades estaban en un nivel tan bajo. Bueno, la verdad, era alguien bastante habilidoso. Podría aprender cualquier cosa con gran velocidad y más si eran las peleas. Así que posiblemente no era alguien con pocas posibilidades de lograr tanto o más que cualquier otra persona en lo referente a lo académico. Al menos podría quitar eso de la ecuación dado a lo rápido que podría aprender. Sin embargo, la falta de conocimiento que tenía era bastante. No tenía demasiado conocimiento y sería algo bastante beneficioso tener conocimiento sobre las cosas y más, en este momento donde era alguien con un conocimiento del universo y multiverso tan vasto. Diablos, conocía más de ellos que de la propia historia y descubrimientos de su planeta, era simplemente increíble. Podría pensar un poco en dedicarme a conocer algunas cosas de ese tipo, dijo el Saiyajin a sabiendas que dado al entrenamiento que iba a estar llevando de ahora en adelante podría permitirse tener un libro en su mano. Bueno, tendría que evitar dormirse para poder leerlo,
pero podría llegar a hacerlo dado los entrenamientos que iba a tener. Bueno, ya tendría tiempo para pensar más adelante en eso. Por el momento lo que necesitaba es tener en mente qué ocupación podría desempeñar en este momento. He escuchado que Yancha hace tiempo estuvo jugando béisbol, creo que podría hacer eso. Hasta donde se dado a todo el dinero que recibía es un buen empleo. Podría ser algo interesante, dijo el Saiyajin con el pensamiento. Al hombre le había ido bastante bien dado a la fuerza, la velocidad que había logrado obtener con sus entrenamientos se había convertido fácilmente en el mejor jugador de su equipo. El hombre siempre estaba alardeando de los home runs que daban. Él tan fuerte como lo era podría lograr realizar ese empleo sin muchos problemas. Recordaba que hace tiempo había tenido algunos partidos como unas de las competiciones del señor Bells y Champa. No era algo difícil de poder hacer. Además, los partidos tendían a durar entre 2 y 3 horas, todas las otras horas del día podría ocuparlas en su entrenamiento. En definitiva, era algo que aplicaba bastante bien para él. Pensando en eso, pensó en los diferentes deportes en los cuales podría participar y lograr tomar eso como su trabajo. Podría llegar a ser un basquetbolista, había visto algunos partidos de esto y a diferencia del otro donde debería de golpear y atrapar, en este debería de introducir la pelota en el lado contrario. Era algo fácil también, pero a diferencia del otro el contacto era mucho más. La verdad, eso no era algo que lo pudiera amedrentar. Estaba seguro que ellos podrían venir de frente todos contra él y no iban a lograr moverlo un centímetro. Así que le importaba una mierda si había contacto, estaba seguro que podría contra eso. También estaba ese otro deporte donde se corría con una pelota de forma ovalada en la mano. Si no mal recordaba se llamaba fútbol. Bueno, de estas habían dos. Uno se jugaba con los pies y unos con las manos. Ambos tenían como objetivo lanzar la pelota a través de un espacio determinado. Sin embargo, el que era con los pies era considerablemente más complicado dado al hecho que se necesitaba habilidad para lograr golpear la pelota directo a la portería. Podría llegar a ser un tanto más complicado, pero podría dominarlo. Estaba seguro de eso. Dejando sus pensamientos atrás, el Saiyajin puso la mirada en su hijo. ¿Los deportes también se pueden tomar como empleo?, dijo el Saiyajin en una forma que casi sonaba a una pregunta y la misma hizo que el híbrido Saiyajin saliera de sus pensamientos solo para ver a su padre levantarse del sofá. Estaba impactado por lo que estaba pasando. Habían pasado años en los cuales tener esta conversación, si bien no él, sino su madre había sido algo que a este día hubiera mantenido a todos juntos y posiblemente satisfecho como hubieran sido las cosas. Claro, era muy posible que su padre no dejara de entrenar para entregarse a algo tan poco importante como lo era el dinero. No. Eso al hombre no le importaba en lo más mínimo, lo sabía bastante bien. Sin embargo, estaba seguro que al menos su familia estaría bien ubicada económicamente en este momento. Al fin de cuentas, el hombre tenía capacidades increíbles para poder desempeñar varios puestos importantes en los deportes como él mismo había mencionado antes y los mismos ofrecían una buena paga. Claro, no era algo en cierto modo mensual como el hombre había dicho antes. No, era por años. Sin embargo, el hecho que le pudieran dar por X cantidad de años, al menos 100 millones estaba más que bien. Además, mientras más valioso sea podría ganar mucho más dinero. Sabía eso bastante bien y lo mejor, posiblemente era que el hombre podría estar realizando lo que deseaba, entrenar. La verdad, por bien que eso pudiera sonar tenía su parte mala, pues su madre no había decidido continuar las cosas con su padre por el hecho que él mismo tuviera dinero, la mujer sabía que eso podía resolverse. El problema había sido su ausencia y en primera instancia, la falta de apego emocional a ella. Aunque también ser doctor, dijo el Saiyajin puro nuevamente sacando de sus pensamientos el pensativo Gohan. Con mi estado de Super Saiyajin Dios podría lograr sanar a las personas, más serían las de heridas que las enfermedades. Sin embargo, estaría bien. Muchas personas resultan heridas, dijo el Saiyajin antes de mirar a su hijo.
El problema es que no me gusta ese lugar, hay inyecciones y duelen demasiado, añadió el Saiyajin mientras recordaba esa vez en el hospital luego de la pelea que había tenido con Vegeta esa primera vez que se vieron. Esa vez lo habían inyectado y fue doloroso. ¿Quién sabía si ahora nuevamente le pasaba lo mismo? El Saiyajin se estremeció. Era cierto que podría no usarla o tenerla cerca de su puesto de trabajo, pero el solo pensamiento no le gustaba. Por otro lado, era increíble, no le tenía miedo a los seres más poderosos y desalmado del universo. Y el solo hecho de presentársele una aguja, a su esposa era algo con lo cual se podría hacer que el hombre saliera corriendo sin mirar atrás. Gohan sonrió con los recuerdos que llegaron a su cabeza con una oleada de sentimientos de emoción y entusiasmo. Sí, en ese momento habían pasado por una pelea muy dura y si bien era cierto que no era nada con lo que vendrían después. El solo hecho de salir victoriosos en ese momento lo llenó de esperanza, emoción, felicidad y esto más por el hecho que su padre que estuvo muerto regresaba con ellos. Su padre había estado haciendo todo un espectáculo que bien podría rayar en lo terrorífico dado a los gritos del hombre, como en lo vergonzoso que fue ese momento. La verdad, era de su conocimiento que su padre fue muy herido aquella vez y más de uno de sus huesos estaban roto y fracturado. Eso debió de haber sido muy doloroso para el hombre en ese momento. Por lo tanto que mostrara su dolor no estaba fuera de lugar. Era cierto que el hombre era fuerte, pero no insensible al dolor. Así que, era algo normal que reaccionara al mismo. Pero el miedo que el hombre le tenía a las inyecciones era algo casi ridículo. Recordaba cuando el hombre casi moribundo luego del encuentro con las fuerzas Ginyu. El hombre solo había tenido que ver una aguja para que todas sus fuerzas le regresaran de golpe e intentó escapar. Era algo bastante gracioso, pero vergonzoso a la vez. Era impensable que semejante guerrero de increíble poder aún continuara teniéndole miedo a las inyecciones. Esperaba que jamás alguien tuviera como arma una, pues en ese momento todo se iría al demonio, no iban a tener ninguna salvación. No es tan simple, padre. Dijo, dejando a un lado sus pensamientos dados el hecho que tendría que hablar con el hombre sobre la decisión de su madre. Ah. No importa, no es como que quiera ir a un hospital de todos modos, dijo Goku con una sonrisa mientras miraba a su hijo quien le devolvió la sonrisa casi tan gratificante como la misma que el hombre tenía. Esa sonrisa con la cual el hombre podría hacer que cualquier persona se tranquilizara y confiara en él. No era muy diferente. Confiaba en su padre y estaba seguro que el hombre no era alguien tan desapegado para no importarle una mierda a las personas que conoce, al menos como había dicho su madre por la insensibilidad del hombre y su propio despecho en el momento al tener en su cabeza que parte de su matrimonio así lo fue mientras Duro había estado sola. También en las artes marciales se puede ganar mucho dinero y es un deporte, podría intentar algo como eso. Soy muy fuerte y no tendría muchos problemas en poder lograr obtener la victoria en una pelea, se dijo reflexivamente mientras tenía su mano en la barbilla. Estaba seguro que para estos momentos no podría aspirar a retar a ninguno de los famosos luchadores de artes marciales en este momento y obtener su puesto. No, eso solo se podría hacer si se estaba celebrando el torneo. Por el momento era algo imposible, así que estaba fuera de las posibilidades en este momento. Tendría que esperar unos años hasta entonces para lograr tener la oportunidad. Él maldijo su suerte, porque todo tenía que ser tan complicado para poder tener una ocupación. De haber sabido que no tener dinero podría llegar a ser un problema para sus entrenamientos, sin duda se hubiera encargado de presentarse en el torneo para continuar teniendo el puesto del hombre más fuerte del mundo. Bueno, eso se había vuelto un juego para él y por lo mismo había estado peleando contra seres de otros planetas y universos en los últimos años. Él soltó un suspiro y en ese momento recordó algo. Papá. Lo tengo. Dijeron ambos a la vez y se miraron interesados por lo que cada uno tenía que decir. Por su parte, Gohan se había decidido a contarle al hombre lo que había hecho su madre sin ningún tapujo. Deseaba contarle al hombre y así quitarse esa sensación de pesar de su pecho de una vez. Sí, era cierto que de alguna forma estaba del lado de su madre dado a que pensaba que la mujer necesitaba ser feliz con alguien que estuviera con ella todo el tiempo y su padre no parecía ser quien pudiera estar ahí todo el tiempo, para ella. No,
El hombre tenía sus propios asuntos que atender, así como que podría decir que tenía una responsabilidad con todo el universo. Sí, pues el hombre estaba intentando proteger toda cuanta vida pudiera y para ello debería de ser más y más fuerte para estar preparado. Ciertamente, sabía que dado a lo que Vegeta le había contado hace unos años, una de las principales razones por las cuales su padre entrenaba era para que la mujer pudiera estar bien, para que él, su hermano, pudiera estar bien. Por ello no podría quitar el hecho que las razones del hombre eran para que estuvieran bien. Sabiendo eso, no podría ignorar el hecho que posiblemente su madre fue un tanto injusta, además parte de la culpa que el hombre haya estado lejos de su madre por tanto tiempo, era suya. Sí, en la pelea contra Cell solo debió de terminar con el androide y su padre hubiera estado 7 años con ellos. Y hubieran podido hacer muchas cosas amén de que su madre había disfrutado mucho de eso. Sin embargo, no había terminado con Cell como tonto que era y su padre tuvo que morir, Trunks murió y casi todo iban a desaparecer, sino que todos en la Tierra de no ser por su padre que aún en la muerte continuaba ayudándolo bastante. Saber todo eso no le gustaba en lo más mínimo y más teniendo en cuenta que muchos fueron los días en los cuales su madre lloró a su padre, a su decisión, a su inmadurez en un momento como ese. Claro, era niño en ese momento, solo tenía 12 años de edad, pero no por eso significaba que había perdido las instrucciones de lo que debería de hacer y más, teniendo en cuenta que su padre se lo había repetido. No lo había hecho, por supuesto, y era la razón por la cual su padre había muerto. No era algo muy bueno de saber y lo había estado pensando bastante y más en los últimos años con la decisión que había tomado su madre, lo que él había dicho Vegeta. Conociendo todo lo que le había hecho su padre por ello en esas ocasiones, en años más recientes, era un tanto injusto pensar que solo el hombre deseaba estar alejado de ellos porque sí. Las cosas no eran de esa manera. No, no era algo fácil tener que llevar en su cabeza la responsabilidad de proteger a tantas vidas. No, era cierto que el hombre no era un héroe y por lo mismo no debería ser su responsabilidad, pero así era su padre. Alguien que deseaba que las personas a su alrededor estuvieran tan bien como se le era posible. Así que, también le dolía el hecho que sus padres se separaran por algo que de no haber sido hecho por su padre, no estuvieran vivos en este momento. La verdad, era algo injusto, incluso era un tanto egoísta, tonto el hecho que las cosas tuvieran que llegar a ese punto, de verdad. Goku, por su parte, sabía qué hacer. Era de su conocimiento que dado al hecho del deporte de las artes marciales era algo tan importante en su mundo, era casi habitual poder encontrar con programas de televisión que tenía programas de competiciones de ese estilo, y lo mejor de todo, era que le pagaban bastante bien. No era alguien que estaba muy apegado a ver la televisión, pero esa pocas veces que la había visto. Se había dado cuenta que algunos que comenzaban como luchadores de programas de televisión, terminaban siendo actores de interesantes películas. No había visto ninguna, pero al menos suponía que debería de ser así teniendo en cuenta que a las personas le gustaban. Al menos eso pensaba. Bueno, no era que le importaba demasiado eso. Lo importante era que podría ser luchador de unos de esos programas de televisión y así podría ganar dinero, podía ganar reconocimiento y tal vez en algún momento podría quitarle el puesto a Mr. Satan. Sí, el tonto se había quedado con todos los logros que habían tenido sus amigos y él al enfrentarse a las amenazas. La verdad, no le había importado demasiado antes, pero no era como que podía ignorarlo para siempre y menos ahora que iba a pasar tanto tiempo en la Tierra dado al hecho que su entrenamiento iba a extenderse por tanto tiempo. Tenía que encontrar la forma de obtener el suficiente dinero para dedicarse a sus entrenamientos. Ocupar el lugar del hombre era lo que necesitaba para continuar sus entrenamientos. Él ya tenía demasiado dinero. Recordaba una vez que lo habían citado en más de un evento a fin de poder premiar al hombre con una gran suma de dinero. Porque las personas pensaban que era quien había logrado vencer a Majin Buu e incluso se inventó una historia donde había vencido al dios de la destrucción. De nuevo, no le importaba una mierda que pudiera decir algo como eso, pero el hombre estaba ganando demasiado sin hacer nada, mientras que él y su amigo solo eran unos payasos de circo. Eso no estaba bien, en algún momento debería de tomar su lugar como quien había defendido la tierra de tantas amenazas que era casi impronunciable, así que
No podría ser alguien malo por obtener su bien merecido puesto como quien había ayudado a proteger la tierra de las amenazas que se habían presentado a ella desde antes de la llegada de Cell, de Vegeta. No, fue desde esa vez donde la Patrulla Roja tenía pensado controlar el mundo. Ambos se quedaron mirando por unos segundos esperando que uno se animara a contar lo que deseaba decir. Goku decidió tomar la palabra a sabiendas de lo que podía decirle a su hijo podría ser lo que necesitaba y estaba seguro que estaría de acuerdo. Y las razones las tenía, que otra cosa podría hacer mejor que luchar. No era que pretendía usar todo su poder contra un terrícola que a lo mucho debería de entrar dentro de los 90, 100 unidades de poder. No, eso sería demasiado excesivo incluso para el que le gustaba pelear como pocos humanos. Bueno, no era como que fuera terrícola de todos modos. Haré esto, Gohan dijo notablemente emocionado a la vez que dejó caer su mano de su barbilla a su palma. Me inscribiré en uno de esos programas de televisión donde se realizan peleas de artes marciales, podría hacerlo en una de esas competiciones por escalas y tomaré eso como empleo, estoy seguro que me irá bastante bien, estaba sorprendido. Era de su conocimiento que habían bastantes cosas para las cuales su padre podía aplicar sin muchos problemas dado a su condición física y a lo rápido que aprendía, sin embargo, no había podido pensar en algo como eso. Ciertamente, era más por el hecho que había tenido su cabeza en otra parte dado a lo que estaba diciendo el hombre y lo que tenía para contarle. Cuando estuvo en la secundaria había realizado varios de esos deportes y se le había ofrecido diferentes becas para estudiar lo que deseaba con la única condición de que continúe jugando esos juegos. Sin embargo, se había negado. Había estado más interesado en poder continuar con sus estudios así que conocía sobre esos deportes, sobre esta posibilidad. Pero no había pensado en ello en el momento, pero su padre lo había pensado y era una muy buena idea, de verdad. Sin embargo, había un problema en todo eso y estuvo seguro cuando el hombre visiblemente confiado en que podía lograrlo, cosa que no dudaba en lo más mínimo dado a que el hombre tenía muy buenas condiciones para ello. Mencionó las siguientes palabras. Bueno, creo que ya está resuelto. Iré con Milk en este momento, de seguro le parecerá muy buena la idea, dijo antes de llevar sus manos a su frente. Espera, papá, muy tarde el ansioso hombre desapareció dejándolo con la palabra en su boca. Había desaprovechado el tiempo que tenía para decirle al hombre o bien, dado al impulsivo del hombre y dado a lo que había deseado saber, que aún desconocían cómo estaban las cosas en la tierra desde hace 2 años y algunos meses, creía firmemente en que podría continuar no tan bien como antes, sino que mejor. Lastimosamente no fue de esa forma. Maldición, se dijo el híbrido a sabiendas que el hecho que la mujer no estuviera en su casa haría que el hombre le buscara por otros métodos. No, mejor dicho, el hombre había encontrado la presencia de su madre y posiblemente se había dirigido hacia ella en ese momento. Por suerte, era de su conocimiento que podrían hablar y contarse las cosas también. No era algo malo que el hombre haya ido con su madre. Mentiría si decía que desde que se había casado con otro hombre las cosas no había estado bien. Tenía todo lo que había deseado, alguien que la quería, que pasaba tiempo con ella, que trabajaba y ganaba dinero por eso. Ciertamente, eso no era algo de demasiada importancia para su felicidad, pero era imposible negar que con ello podrían lograr obtener algunas comodidades que habían hecho de su vida en esos 2 años una experiencia bastante agradable. Su vida era muy diferente en su antigua vida. Antes ella tenía que hacer todo en su casa. No se había molestado por eso. Sin embargo, no iba a decir que no era algo agotador. Cierto, la pequeña casa no tomaba demasiado de su tiempo para limpiarla. Pero cuando debía de cocinar, lavar los trastes, lavar las ropas, tener que ir al pueblo cercano sobre sus pies en busca de los pesados alimentos que consumía sus hijos. Bueno, la mayoría del tiempo eso particularmente se lo pedía a ellos ya que podrían realizar la tarea sin problema alguno. Sin embargo, lo demás era algo que debería de hacer todo el tiempo y era algo agotador. Ahora, no era quien lo hacía, al menos no tenía la necesidad de hacerlo ya que por la costumbre lo hacía para entretenerse en algo puesto que estaba desocupada. Al menos eso fueron durante los primeros meses que había estado en su nuevo hogar, disfrutando de su nueva vida. Sí,
pues luego de unos meses había decidido continuar sus estudios y lograr ser alguien exitosa. La verdad, considerando su edad, podría ser algo retador llegar a tener trabajo en el futuro. Sin embargo, era de su conocimiento que podría lograr conseguir y más si tenía buenas relaciones. Tenía una amiga con muy buenas relaciones y más bien, la marca más famosa en el mundo. La mujer podría conseguirle un puesto en algún lugar. Así que, podría lograrlo. Además, no le iba a costar demasiado por hacer tal cosa. Era alguien inteligente y solo le costaría 1 o 4 años, tal vez 5, poder terminar sus estudios. El pensamiento hizo que se preguntara por qué los había abandonado. Su padre tenía el dinero para enviarla a una buena universidad y ella podría continuar sus estudios sin ningún problema. Claro, estaba el hecho que se había casado, pero en ese momento era alguien joven. El casamiento no debió de haberle impedido continuar sus estudios. Entonces, ¿por qué fue? No tenía la menor idea. El hecho de estar casada con ese hombre, que él mismo haya logrado ganar tanto dinero, le había dado la oportunidad de dejar todo eso a un lado, pero más tarde que también había tenido un problema por ello. Al fin de cuentas, el hombre era un completo desastre como esposo. Bueno, no había tenido conocimiento de eso y mucho menos de las cosas que iban a pasar después. Así que, culparse por lo tonto que había sido en el momento era una tontería. En ese momento tenía la oportunidad de hacer algo como eso que debió de haber hecho en el pasado y decidió hacerlo. Su esposo la había apoyado como había deseado que quien estuviera a su lado lo hiciera. Bueno, no se había esperado algo diferente. El hombre era alguien comprensivo, inteligente. Sabía que su desarrollo académico no iba a hacer otra cosa que hacer que no solo tuviera una ocupación, sino que también tendrían una mayor relación como pareja. Así que, se lo había esperado. Desde entonces había estado muy concentrada en sus estudios. Ciertamente, al principio fue un tanto incómodo dado a que al principio el hecho que habían tantos jóvenes a su alrededor le daban el pensamiento de dejarlo ir. Sin embargo, continuó y había dejado eso a un lado y había logrado ser una de las mejores estudiantes. Tal como su hijo Gohan había recibido halagos, reconocimiento de sus profesores y no solo de ellos, sino que de los jóvenes también. Claro, no fue dentro del mismo ámbito, sino por cómo se veía. Sí, pues se conservaba demasiado bien para ser alguien que tenía más edad de la cual aparentaba y eso había llevado a que muchos de los jóvenes intentaran seducirla. Una vez, uno de ellos al estar en un grupo y creyéndose superior había intentado aprovecharse de ella. Grave error para él. Era alguien que había tenido una formación muy amplia en las artes marciales y su anterior esposo era el más fuerte del mundo, del universo completo. Ese estúpido no iba a poder ponerle una mano encima y se lo demostró por las malas. Lo había golpeado tan fuerte que luego de eso él y otros lo pensaron bastante antes que la idea le pasara por la cabeza. Los jóvenes hormonados que antes la miraban con lujuria evitaban mirarla por esa parte de ella. Sí, pues a diferencia de antes que llevaba todo su cuerpo cubierto con vestimentas tradicionales y muy holgadas, como parte de una vida totalmente diferente dejó de vestirse de la misma forma. Al empezar una vida diferente así era cierto que se había acostumbrado a las vestimentas que vistió antes, decidió tener ese cambio así algunas veces tenía pensamientos negativos sobre su decisión al respecto. En todo caso, se empezó a vestir más a la moda, por ello y dado a cómo se veía a pesar de todo, se veía muy bien, más joven. No pensaba por un momento que era alguien tan joven como para ponerse ropas ajustadas y con ello mostrar su cuerpo. No, no haría algo como eso. Era de su conocimiento la edad que tenía y si bien eso estaba de por medio cómo se veía, cómo se conservaba hacia que se diera sus libertades. Por supuesto, dado el hecho que se conservaba tan bien a pesar de los años era un poco más flexible. Por lo mismo había captado la mirada de los tontos jóvenes, pero se había encargado de dejarle claro que no iba a permitir que se pasaran de listos. Luego de eso no hubo ningún incidente. Bueno, más por el hecho de ser desagradable. Pues muchas jóvenes se habían acercado a ella luego de eso. En definitiva, volver a sus estudios había resultado ser bastante interesante.
Todo ese tiempo libre que había tenido sin hacer nada había disminuido bastante, aún así había tiempo libre y lo utilizaba para poder hacer alguna de las viejas cosas que hacía antes. Su esposo le había dicho que no debería, pero no podría evitarlo, estaba acostumbrada a hacerlas y por lo mismo al no tener nada más que hacer al terminar con sus cosas, realizaba actividades de su casa la cual era bastante grande. Dado el hecho que el hombre era el jefe de la empresa donde trabajaba, no tenía que ir todo el tiempo al lugar y por ello, regularmente estaba en casa. Eso le acordaba a su ex esposo, era increíble. A pesar de que había decidido dejar ese hombre fuera de sus pensamientos, de una u otra forma terminaba recordándolo. Claro, era demasiada la diferencia entre uno y el otro y más teniendo en cuenta en donde vivía en estos momentos. Aún así, ver el hombre en esas veces era algo que le ponía el pensamiento en la cabeza. Sin embargo, había tenido que meterse en la cabeza que no era el hombre. Muchas ocasiones donde su esposo estaba en casa aprovechaba el momento para estar con él, disfrutar de un buen momento como cualquier pareja normal. En esta ocasión que el hombre se había quedado en casa no había sido muy diferente. No, pasar un tiempo así era algo bastante agradable, algo que disfrutaba bastante como cualquier persona, como cualquier mujer podría hacerlo. Y no era para menos, las sensaciones que podría obtener era tan satisfactoria que no era algo fuera de lugar que su esposo haya sido quien buscaba llegar a tener el momento que estaba teniendo en este momento. Desde hace unos minutos atrás estaban teniendo ese momento tan íntimo entre dos parejas que pretendían mostrarse los sentimientos que sentían uno hacia el otro. Sobre su esposo estaba sin una sola pieza de ropa en su cuerpo, su pelo largo de color negro con cada movimiento iba de arriba y abajo se movía de la misma forma entre pequeños brincos que en ese momento terminaron por llevar hasta su rostro cosa que provocó que lo echara a un lado. Unos rastros de su sudor se mostraban en su rostro mientras soltaba gemidos que eran una música que mantenían excitado al hombre sobre quien se estaba sentando una y otra vez y con ello, lograba sentir cómo la herramienta del hombre entraba más y más lo que terminaba haciéndolo sentir más, hacer que su excitación aumentara. El hombre debajo de ella miraba con deseos a la mujer que tenía enfrente mientras veía los pechos de la misma que saltaban producto de sus movimientos. Esa pequeña acción hacía que de alguna forma en conjunto con la música de la mujer de ojos negros que se sentaba una y otra vez sobre él, lo excitaba mucho más y aumentaba sus deseos. De la misma forma, deseaba poder tomar los pechos entre su boca como si fuera un bebé y de esa forma provocarle mucho más placer. Eso dejó de ser un pensamiento cuando recogió su cuerpo antes de tomar la mujer sobre él y dejó de moverse de esa forma dándole la estabilidad necesaria para poder completar su acción. Tomó uno de los pechos de la mujer en sus manos y apuntó su boca a la parte más sensible de ellos. Como lo había pensado cuán pronto como empezó a tocar esa parte tan sensible de la mujer, sus cantos que se habían detenido empezaron a dejarse escuchar y componían esa melodía que tanto le gustaba, de la misma forma, la mujer de una forma más lenta. Pero continuó su movimiento obteniendo así más placer y por supuesto haciendo lo mismo con él. Dejó ese pecho de la mujer a un lado, tomó el otro entre su boca y continuó masajeando el otro pecho de la mujer que por lo que sabía era mayor que él. ¿Cómo era eso? La mujer se veía tan bien, se conservaba tan bien que estaba por pensar que era mentira, de verdad. Sus pechos estaban tan firmes así como su trasero. Estaba seguro que ninguna mujer de esa edad debería de mantenerse tan bien como ella. Sin embargo, ella lo estaba por más increíble que pudiera parecer eso. Nuevamente dejo el pecho de la mujer y esta vez miro a la mujer enfrente de él. Era hermosa y más hermosa era tenerla como Dios la trajo al mundo componiendo esa increíble melodía para él. Por lo que sabía, la mujer había dejado a su esposo o bien, el hombre no estaba interesado en ella y por lo mismo había terminado su matrimonio. ¿Cómo era eso? ¿Quién podría dejar ir a una mujer como ella? No tenía la menor idea y quien lo haya hecho debería de ser alguien muy tonto, de verdad. Había estado por tanto tiempo solo. Aunque sin dejar de pasar por cosa como estás, pero más que eso había deseado encontrar a alguien con quien pudiera estar, por lo mismo no había pensado por un segundo en llegar hasta donde llegó con ella. Con ninguna de las otras chicas con la cual había estado antes y eso que habían sido bastante hermosas. Sin embargo, no tanto como lo era esta mujer y lo mejor de todo, era que la mujer era mayor.
Ciertamente, le gustaría que en algunos años pudiera continuar siendo tan joven, o tal vez sería él. El pensamiento lo hizo sonreír. Si podría ser así, al fin de cuentas la mujer bien parecía tener su edad. El hombre dejó sus pensamientos detrás cuando la mujer, totalmente posesa por su excitación provocada por los actos que estaban llevando a cabo, su excitación dejó salir un gemido a la vez que se inclinaba hacia detrás. Antes de volverse a encontrar con el hombre mirándola sonriente. Ella le devolvió la mirada al hombre antes de acercarse y atrapar sus labios en un beso que duró unos segundos. ¿Qué pasa?, preguntó Milk mientras miraba a su esposo. Ciertamente, un momento como este era algo que disfrutaba bastante y más por el hecho que el hombre con quien estaba en ese momento le gustaba bastante, amaba el hombre. En un principio no había pensado que podía encontrar a alguien de quien enamorarse de nuevo y mucho menos encontrarlo por ese aparato. Sin embargo, lo había hecho. Y el hombre era increíble. Era buena persona, amable, tranquilo, trabajador. En definitiva, un hombre con quien una mujer le gustaría estar. La verdad, no iba a caer en el físico del hombre que, si bien entrenado, estaba demasiado lejos de ser el cuerpo de su ex esposo, pero estaba bastante bien, para un terrícola, para alguien que deseaba mantener su salud. Por otra parte, en estos momentos donde tenían sexo, si bien lo disfrutaba bastante, no podía llegar a su clímax. No por más que el hombre lo había intentado, incluso ella misma intentando moverse tanto como podría sobre él, no podría hacerlo. Quien lo hacía era el hombre. La verdad, era de su conocimiento que regularmente los hombres tenían mucho más fácil poder llegar al orgasmo. Sin embargo, cuando tenía sexo con su exesposo no era de esa forma. No, la verdad, tenía un tiempo sin hacerlo, pero ese hombre hacía que los tuviera y bastante. Pero con su esposo actual no podría y las ganas se le quedaban, por los mismo en días como estas era su primera sesión de sexo. Sí. Tenía unas ganas tremendas de que este hombre con quien estaba en este momento la tomara por la cintura fuerte y rápido sin pensarlo demasiado, se la follara muy rico, que la hiciera gemir y venirse sin control, que la hiciera sentirse poca mujer para él. Sí, pues busca llegar a su clímax como fuera lugar y ya que el hombre estaba dispuesto a follarla una y otra vez. Bueno, aprovecho tal cosa, lastimosamente, no pasaba. Él no podría conseguir que lograra correrse, era un tanto molesto. De verdad. Sin embargo, estaba bien, disfrutaba el momento y eso era algo que le gustaba bastante, pero más, le gustaba saber el hecho que en el tiempo que había estado con este hombre, se había sentido como lo había deseado. En una relación seria y comprometida donde cada uno podría sus esfuerzos en hacer las cosas lo mejor posible, compartir, disfrutar de las cosas juntos, como pareja. Con su excitación sabía bastante bien que no iba a lograr llegar a su clímax, detuvo su movimiento y esperó lo que ese hombre podría decir. No es nada, lo solo veía lo hermosa que eres, oh, Milk sonrió ligeramente. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó mientras miraba al hombre. Era de su conocimiento que así era. Tenía una figura increíble y algunos tontos habían intentado pasarse de listos por eso. Así que, lo sabía bastante bien que estaba buena. Era una mujer sexy y deseable. Su trasero, sus pechos firmes, productos de entrenamientos a lo largo de su vida, su esbelta figura, su cabello largo. Su hermoso rostro, todo eso se juntaba para hacer de ella una mujer que, si bien podría no ser la más bella en la tierra, si estaba dentro de las más hermosas mujeres que estaba en la tierra. Así que, era de su conocimiento que el hombre con quien estaba en este momento, otros que podrían tocarla verían en ella a una mujer como pocas. Por supuesto que me gusta, dijo, y si fuera una confirmación de eso, Milk sintiendo la herramienta del hombre moverse dentro de ella y con eso continuó su movimiento. A mí también, dijo mientras retenía la música que intentaban salir de ella con el acto que estaba haciendo en ese momento. Cuando tomó la mujer continuó los movimientos mientras que sus hermosos pechos en un movimiento armonioso con cada una de sus sentadas lo cautivaban, se recostó sobre la cama antes de sujetarla por su cintura. Con eso hecho empujó hacia adentro a la vez que ella bajaba. El acto hizo que la mujer de cabello negro soltara un gemido que empequeñeció a los otros que había dejado salir.
Al sonido tan preciado que dejó salir la mujer lo motivó rápidamente a recoger su herramienta y nuevamente empujó. Esta vez Milk esperó la embestida que le llevaría placer y no pasó mucho tiempo antes de que llegara. Sentir cómo la herramienta del hombre entraba cada vez más producto dentro de ello hizo la Hiro gemir de placer y lo continuó haciendo mientras su mente una y otra vez considerablemente rápido entraba y salía de ella aumentando su excitación. Sus gemidos, la música que dejaba salir ante las sensaciones que recibía de ese hombre que estaba con ella teniendo, tuvieron un impacto en ella y por ello buscó por sí misma más placer. Quería sentirse tan malditamente bien como cuando su ex esposo se la follaba sin detenerse, sin cansarse, sin bajar la velocidad y sin dejar de correrse. Escuchando esa música que la mujer cantaba solo se concentró en ello y lo mismo se sirvió de combustible para no detenerse y conseguir tal vez hacer que la mujer lograra llegar a su clímax por una vez desde que recordaba. Por casi 2 minutos sin detenerse continuó sus rápidas embestidas mientras solo esas cosas estaban en su mente. La música de la mujer que con cada una de sus embestidas hacían que la mujer lo soltara, así como que los pechos se movían. Ambos pechos se movían y lo inspiraban a continuar sus embestidas y qué decir cuando estaba sintiendo que él era que estaba llegando al orgasmo. Eso solo hizo que fuera más tentador no detenerse bajo ningún concepto. Sin embargo, se detuvo. No iba a acabar antes que ella. No, eran muchas ocasiones que no había logrado hacer que la mujer lograra alcanzar ese punto más alto en el tipo de acto que estaban realizando en el momento. Así que se detuvo. La mujer sí deseaba continuar sintiéndose así y mucho mejor que eso, por lo cual, intentó pensar en las cosas más estúpidas y más desagradables que había llegado a ver antes a fin de alejarse del paraíso donde estaba en este momento teniendo sexo con tal mujer. Cada vez que tenían sexo se sentía poco para ella dado al hecho que no podría lograr que la mujer pudiera llegar a su clímax. A diferencia de ella, él lo hacía en más de una ocasión y en este momento no estaba demasiado lejos de que eso pasara. Los gemidos, las tetas de la mujer moviéndose de esa forma que como hombre lo excitaba tanto solo hacían que las ganas de poder dejarse llevar fueran muy tentadoras y casi lo deja. Sin embargo, ella se levantó del como si previera que él estaba sin duda mucho más cerca de lo cual ella lo estaba y resultaba ser algo molesto con los deseos que tenía de ser totalmente poseída por el quien era su esposo. Cierto, dado al hecho que deseaba continuar o bien, desear ser bien follada podría no detenerse y continuar sentándose en el pito del hombre hasta que simplemente no pudiera más, pero él no era su ex esposo. La sensación de la cual se vio abstenida de tener más en ese momento no fue agradable del todo, pero no era para nada malo. Sabía que podía continuar haciéndolo y así lo esperaba, solo tenía que hacer que no estuviera tan duro como lo estaba en ese momento. La mujer tuvo su herramienta en sus manos y lo acarició en un sube y baja por algunos segundos antes de que su boca se uniera también. Pudo ser algo bueno, era algo que se sentía increíblemente bien. Sin embargo, en ese momento donde estaba tan excitado definitivamente había deseado otra cosa. No era que no deseaba continuar en el acto. No, eso era algo que no deseaba, es más. Ya le gustaría ser más resistente en este momento, pero no lo era y el hecho que estaba llegando era prueba de ello. Ver la mujer haciendo eso era algo que la verdad lo hacía excitarse y la idea de llegar se hacía bastante tentadora solo para poder satisfacer con la idea de que había rociado a esa increíble mujer con su semilla. Sin embargo, no era lo que deseaba en este momento. No, y por ello cerró sus ojos y los abrió antes de figurar su mirada en el techo de la habitación. La mujer de cabello negro continuó su acto mientras su trasero increíblemente provocativo tanto por el hecho de mostrar una clara vistas a sus partes y una sola a ellas están considerablemente lubricada, así como el hecho que la figura de corazón que dejaba ver la mujer de esa forma desde su parte tercera era simplemente hermosa. Entre pequeños espacios de tiempo dejaba de suministrar placer a su amante con su boca, sin embargo. Sus manos no dejaban de realizar el acto. No deseaba que la herramienta del hombre se apagara. Sin embargo, asimismo no deseaba que el hombre llegara todavía. No, deseaba más placer, deseaba llegar a su clímax cuando en más de una ocasión lo había hecho con ese hombre con quien no deseaba acordarse, pero que en momentos como este, deseaba que estuviera ahí para que la hiciera enloquecer como antes. Era lo que mejor sabía hacer el hombre además de pelear.
Así que, no podría ser algo malo desear eso en estos momentos que ese hombre quien estaba fuera él. El solo hecho de pensar cómo estaría en estos momentos si ese hombre fuera con quien estuviera realizando el acto fue algo que hizo que los jugos que se escapaban de sus partes empezaran a salir. Estaba segura que si ese hombre fuera con quien estuviera realizando tal acto en este momento ya hubiera tenido más de un solo orgasmo. O sí, estaba segura de tal cosa. Dejó salir un gemido mientras tenía la herramienta del hombre en la boca. Ella dejó de realizar ese acto, decidiendo que ya había sido suficiente de estar realizando tal cosa y tomó asiento en el hombre y comenzó con su movimiento nuevamente aprovechando su creciente excitación al pensar en la follada que le daría a ese hombre de quien quisiera que estuviera con ella en este momento. Podría imaginarse dejando salir su música como loca mientras el hombre sin decirle que continuara solo continuaba y se movía dentro de ella tan rico y rápido que simplemente se dejaba llevar sin pensar en nada más. Milk, fin. 6.